Bueno, antes que nada, darle la bienvenida a todas y todos a este espacio. Desde América Solidaria nos parecía interesante generar este espacio conversatorio entre distintos referentes de los países donde tenemos presencia. Hoy tenemos a dos invitados que llevan varios años participando de la Fundación, Benito Baranda, uno de los miembros fundadores de América Solidaria Chile, y Gala Díaz Langó, quien también fue miembro fundador de América Solidaria en Argentina y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de CIPEC. Así que bueno, agradecerles un montón. Yo soy Florencia Iribarne, directora de la Fundación aquí en Argentina, y la idea es que podamos tener un espacio donde Gala y Benito reflexionen acerca de la realidad de nuestro país y de nuestro continente, haciendo principal foco en quienes hoy han visto cada vez más vulnerados sus derechos, que son los niños, niñas y adolescentes. Así que sin mucho más preámbulo, y después vamos a dar un pequeño espacio para que puedan ir preguntando. Si a alguien le surge alguna duda, pregunta, inquietud, mientras alguno de ellos habla, pueden ir volcándolos en el chat. Así que bueno, sin mucho más, Gal, bienvenida y arranquemos. Bueno, Flor, gracias por la invitación. La verdad, un gustazo volver a estar acá en América Solidaria, a pesar de la virtualidad, y en particular de poder conversar con Benito. Nada, quizás algunas palabras como para dar cuenta de algunas de las tendencias que estuvimos viendo que pasaron en el último año y medio ya casi. Pero quizás me gustaría enmarcarlas como en una lógica un poquito más grande. En América Latina hoy hay un poco más de 209 millones de personas que viven en situación de pobreza. Es un montón esto, y la mayoría de ellos y ellas son niños y niñas. Y esta situación, si bien ahora es particularmente severa, no es nueva. En América Latina tendemos hace ya muchos años, de hecho desde siempre, a concentrar la pobreza en niños, niñas y adolescentes. Y esto es en particular en hogares que tienen niños, niñas y adolescentes. No es que los niños y las niñas viven solas y por eso están ellas en situación de pobreza y no los adultos, sino que concentramos peores condiciones en familias jóvenes que suelen tener niños y niñas pequeños. Y esto se viene dando hace ya mucho tiempo en la región, y es un proceso que se viene profundizando. Se viene profundizando por distintos motivos, pero en particular se debe a que creo que no entendemos quizás del todo cómo pueden ser las dinámicas que enfrenta una familia con niños y niñas, y cómo podemos responder también de manera conjunta desde la sociedad a esas necesidades. Y esto se refiere en gran parte a una función que siempre estuvo muy invisibilizada, que hicieron las familias y que ahora por suerte cada vez es más visible, que es la función del cuidado, ¿no? La crianza, el cuidado de los niños es una función que lleva mucho tiempo, y ese tiempo suele ser limitado, ¿no? Entonces todo el tiempo que una familia le dedica a cuidar y a criar a sus niños es tiempo que esa misma familia no puede dedicar a la participación laboral, con lo cual hoy en Argentina, por ejemplo, tener niños, y esto está bastante evidenciado, implica que esa familia tiene más probabilidades de encontrarse en una situación de pobreza. Por esto que ocurre en términos de la asignación de tiempos para el mercado de trabajo, pero también por una cuestión matemática esencial, digamos, de el mismo ingreso que antes, por ejemplo, está dividido en una pareja, ahora se tiene que dividir entre 3 personas, entonces el ingreso per cápita termina siendo menor y hay más chances de que esa familia no llegue a la línea de pobreza, que recordemos que es un monto establecido para adquirir una cierta cantidad de bienes y de servicios. ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, esta situación se agravó, y se agravó mucho por 2 canales. Un canal es lo que sucedió en el mercado de trabajo.
las familias con niños, por lo general, estaban sobre representadas en puestos de trabajo informales, o sea, los adultos de esas familias tenían más chances de tener puestos de trabajo que no estaban registrados, y que por lo tanto, con el cese de la actividad económica durante todos los meses de aislamiento, durante las cuarentenas, eso implicó que esas familias tuvieran una interrupción en sus ingresos, y eso repercute directamente sobre su posibilidad de estar en pobreza. También son puestos de trabajo que son más probables de ser esenciales, los que son formales, entonces esta tensión se acrecentaba en términos de la necesidad de brindar cuidados a los niños y la necesidad de generar ingresos en el mercado de trabajo. Por otro lado, el segundo canal por el cual se agravó esta situación es lo que sucede al interior de las casas, ¿no? Al interior de los hogares, la suspensión, no solo de las clases, o sea, el pase a la virtualidad y a la educación remota de todo el sistema educativo, sino también la suspensión de todas las otras actividades, de clubes recreativos, de todo lo que es deportes, las clases, los espacios más sociales de encuentro que actuaban como un factor importante en la organización de la logística familiar. Eso implicó que la familia sea el único amortiguador en el impacto que implicó la pandemia en los tiempos de los niños y de las niñas en nuestros países. Y eso agravó muchísimo esta tensión entre tener que cuidar a niños y niñas, criarlos, brindarles asistencia ahora también para seguir la educación remota, en el mejor de los casos, con la participación en el mercado de trabajo. Estos dos canales con los cuales la pandemia agravó la situación de los hogares con niños, niñas y adolescentes, obviamente no fue homogéneo, impacta mucho más en los hogares más vulnerables, porque son los que tienen más probabilidades de tener puestos de trabajo peores y tener mayores interrupciones en sus ingresos, y porque tienen menores recursos para poder conciliar mejor estas dos funciones. Y, por ejemplo, brechas como la educativa ahora se están ampliando de sobremanera, porque la brecha digital actúa como un potenciador, un multiplicador de estas brechas educativas, redundando en menores aprendizajes en los hogares más pobres, que tienen menos acceso a dispositivos, menos acceso a internet, menos posibilidad de tener docentes accesibles para hacer el seguimiento de la educación de manera remota, e incluso cuando se permite cierta presencialidad, es menos probable que puedan acceder a esa presencialidad los niños de hogares más vulnerables. Entonces, lo que estamos viendo es una situación donde se profundizan desigualdades. Y estas desigualdades se van sumando, ¿no? Se van componiendo como se componen los intereses, ¿no? Es mucho más probable que un niño de, por ejemplo, un hogar monoparental, liderado por una mujer, un hogar monomarental, esté mucho peor ahora que lo que estaba hace un año, mientras que probablemente no sea tan distinta la situación de niños de un hogar en el cual hay dos progenitores, en una situación por ahí de clase media o clase media alta. Entonces, estas desigualdades se van multiplicando y se van agravando y se van ampliando cada vez más esas brechas. Esa es la situación tan triste que tenemos ahora. Creo que para dejar quizás y cerrar acá y cederle a Benito la palabra para mirar hacia futuro, creo que el contexto en el que estamos ahora puede parecer muy desolador cuando miramos los indicadores sociales, pero creo que es importante tener en cuenta que estamos atravesando un punto de inflexión. Esta crisis tan grande que estamos viviendo, que en Argentina aparte profundiza una crisis económica y social que ya venía de antes, venía desde 2017, de alguna manera va a cambiar, creo que cuestiones estructurales de cómo nos organizamos como sociedad, cómo nos cuidamos entre nosotros, cómo producimos, cómo nos pensamos como sociedad. Y eso es también una oportunidad, ¿no? Una oportunidad en el sentido de que algunas de las decisiones que estamos tomando en el contexto actual pueden llegar a hacernos mejores.
No creo que estemos saliendo automáticamente mejores de esta crisis, como se decía en un principio, por esta cuestión de ampliación de desigualdades, pero sí creo que estamos en un contexto como de alta plasticidad. Estamos en un contexto de tanta emergencia que estamos dispuestos a ceder cosas que por ahí antes no hubiésemos estado dispuestos, y eso nos puede llevar a soluciones distintas a las que hemos llegado en el pasado, y por lo tanto a poder resolver de manera más innovadora, si se quiere, algunos de los problemas más estructurales que enfrentamos en nuestros países. Y el tema de la pobreza en general, el tema de la pobreza infantil en particular, debería ser uno de esos principales problemas que pongamos sobre la mesa, y que entendamos que es un problema realmente muy estructural de toda la sociedad, que el gobierno en soledad no lo puede resolver, que requiere una articulación de actores, y que nos sentemos en la mesa de distintos sectores, del sector privado, sindicatos, medios de comunicación, movimientos sociales, etcétera, para tratar de resolver este problema en un contexto en el cual puede parecer contraintuitivo, ¿no? En un contexto de tanta emergencia, ponernos a pensar en los problemas más estructurales de largo plazo, no, esperemos un momento más tranquilo. Bueno, yo creo que el momento de calma no va a llegar en la medida en la que no nos demos espacio para tener estas discusiones, y el momento es ahora, porque tenemos como esa mayor plasticidad. Así que con eso cierro, Benito, y si querés. Bueno, muchas gracias, Carla. Un gusto volver a escucharte y poder reflexionar también junto contigo y con las personas que nos acompañan hoy día algo de lo que estamos sufriendo en este tiempo. Tú recordabas los más de 209 millones de personas que están viviendo en pobreza en el continente, y eso es un aumento en más de 20 millones. Es un aumento fuerte para algo que habíamos trabajado muchas y muchos en irlo reduciendo, ¿no es cierto? Desde el ámbito público, privado, de todas las organizaciones internacionales. Y estábamos focalizados en el objetivo de desarrollo sostenible, pensando que podíamos llegar. Y por supuesto se nos atrasó, la pandemia no la teníamos contemplada en el mundo y se nos atrasó eso. Hoy día cerca de 80 millones de personas, además en el continente, ya están viviendo en extrema pobreza, que aumentó también. La gran mayoría de quienes aumentaron en pobreza fue en pobreza extrema, o sea, gente que estaba en pobreza pasó a pobreza extrema, y solamente capas medias que quedaron sin empleo pasaron a pobreza. Y tenemos un grupo grande de niños y niñas que están allí, niños y niñas que ya volvieron a trabajar, que habían dejado de trabajar en un periodo y que volvieron a trabajar. Esto la OIT lo acaba de decir la semana pasada, ¿no es cierto? Nos ha estado insistiendo en la dificultad que estamos viviendo en el continente por eso. Y además, el cierre de las escuelas tiene implicancias tremendas en nuestro continente. Cuando tú tienes sociedades tan desiguales, las escuelas se transforman en espacios también que permiten mayores grados de libertad y búsqueda de esa igualdad, que no se consigue con el resto de la sociedad. Uno de los elementos, por ejemplo, es la alimentación. En nuestro continente, no sé, como 80 millones de niños y niñas consumen alimentos en la escuela. En Argentina deben ser un poco más de 3 millones, ¿no es cierto? Y en Chile como 1.800.000 a través de los programas de alimentación escolar. Algo en nuestros países se pretendió suplir, pero piensen ustedes que en nuestro continente está el segundo país del mundo que más alimentos entrega en la escuela, que es Brasil, después de India. Brasil es el segundo país del mundo que más alimentos entrega en la escuela. El cierre de las escuelas no solo implica, ¿no es cierto?, un retraso escolar en los aprendizajes, sino también un problema de alimentación y también, bueno, ya lo decía, también problemas sociales fuertes. Es el espacio donde nos regulamos, aprendemos a convivir, escapamos del ambiente hogareño a veces que es violento, que tiene dificultades también que no han podido ser resueltas por los adultos. Bueno, y eso está teniendo impactos grandes. Hoy día, como no nos había pasado en la última década, estamos teniendo un fuerte retroceso en la disminución de la pobreza infantil. Habíamos logrado llegar a un 38%, más o menos un poquito menos un 38%, y hoy día ya estamos llegando a un 46%, sobrepasando el 46%, y lo más probable es que nos acerquemos al 50%. Bueno, a ustedes, por supuesto, les ha ido más mal, y a México, ¿no es cierto?, está teniendo grandes dificultades también. Por eso es importante, para analizar los efectos de la pandemia, decir cómo estábamos antes de la crisis. Y antes de la crisis, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, México, bueno, Perú y Ecuador, que son países con gran cantidad de habitantes, Bolivia con menor, Uruguay también con menor y Paraguay, pero esos países que arrastran al resto del continente, bueno, estábamos con grandes tensiones sociales, tensiones que se han prolongado en el caso de Colombia,
En el caso de Perú, ¿no es cierto?, también ahora se han exacerbado esas tensiones, y Argentina venía con indicadores de pobreza muy altos, muy altos. Y ya la sociedad civil se había movilizado para enfrentar esa situación de pobreza que se había exacerbado. Y esto fue provocando algo que yo creo nos preparó de mala manera para la crisis, porque nos preparó y nos pilló en un momento de mucha fragilidad social. Las sociedades altamente desiguales, con bajo entramado social, al final, cuando se ven enfrentados a una dificultad como la que estamos viviendo, bueno, vamos a salir adelante, pero vamos a salir con un costo alto para la vida de niños y niñas. A esto, por lo menos en el caso de Chile, que hemos tenido algunos datos, no conozco bien lo de Argentina, traté de buscarlo la semana pasada si ya había alguna investigación publicada, pero en el caso de Chile se publicó en la revista Science afuera el primer estudio de la región metropolitana donde busca identificar cuál es la zona con mayor impacto de mortalidad producto del COVID. Y la comuna que tiene mayores índices de pobreza, o una de las mayores índices de pobreza, una de las tres que tiene mayores índices de pobreza y pobreza infantil, sin tener una gran cantidad de habitantes comparado con otras comunas más grandes cercanas, es donde vivimos nosotros, que se llama La Pintana, y apareció con la comuna con la tasa de mortalidad más alta producto del COVID. ¿Ya? Es el primer estudio empírico que tenemos en Chile, publicado por una revista internacional, donde se demuestra, ¿no es cierto?, que esa pobreza de la cual tanto hablamos nosotros y que en el caso nuestro por lo menos implica mucho hacinamiento, al igual que en Perú y en parte de Argentina y en otros de nuestros países, bueno, sí mata, al final termina matando. En mayo del año pasado el presidente nuestro demostró una meseta de contagio y dijo, ya estamos pasando, ya aquí en mayo ya llegamos a la meseta y ahora comenzamos a reducir, logramos tomar medidas a tiempo, decía él, y van a ver que vamos a salir antes de la pandemia. Y yo levanté la mano a la y dije, oiga, pero si no ha llegado todavía a sectores de mayor pobreza, ha estado en los barrios donde hay mayor bienestar material, pero cuando llega a los otros sectores, como se conoce de las pandemias anteriores, particularmente la gripe española, bueno, va a ser un desastre, o sea, nos va a afectar mucho. Bueno, y al final, como la misma OMS lo había dicho, ¿no es cierto?, comenzó a afectar y con mucha fuerza. Esto también se ha sumado al efecto en la salud mental, ¿ya? Por lo menos en el caso de nuestro país, que ya tenía indicadores de salud mental complejos antes de la pandemia, pasamos a ser el país, Chile, que tiene mayores dificultades de salud mental junto con Turquía en el mundo, producto de la pandemia. Y en América Latina somos el primer país. Pero yo siempre digo que esto antes de la pandemia ya era complejo. La pandemia lo que hizo fue exacerbarlo nomás, pero ya era complejo. El encierro ha aumentado, ya están apareciendo los primeros estudios en Chile y algunos en Latinoamérica, ha aumentado la violencia intrafamiliar, ha aumentado también, en el caso nuestro, han aparecido los primeros indicadores que tenemos de aumento de abuso sexual dentro de las casas, y en muchos de ellos, ¿no es cierto?, producto del hacinamiento. Nosotros tuvimos una expansión de lo que llamamos campamento, no sé, lo que llaman las villas miserias o los cantegriles en Uruguay, o, ¿no es cierto?, las grandes favelas. Bueno, en Chile una explosión, una de las ciudades nuestras que más ha aumentado en los últimos meses es Temuco, donde no teníamos ya tantos campamentos. Se agregaron, no sé, casi una decena de nuevos campamentos allá, lo habíamos visto crecer fuertemente en el norte y ahora también en el sur, y eso, bueno, también va generando una nueva tensión. Ante esto, yo veo que para lo que viene, en el momento, ¿no es cierto?, que Chile ya está alcanzando un nivel de vacunación alto, superior a los 10 millones, ¿no es cierto?, de los 18 millones de habitantes, y avanzando rápido en eso, yo he insistido que hay tres aspectos que debemos enfrentar con mucha rapidez en el retorno. Primero, procurar que en el retorno escolar lo más importante sea la contención emocional y el trabajo emocional de lo ocurrido, y no el obtener niveles de rendimiento similares a los previos a la pandemia. Retrasar esa obsesión por el resultado y por la evaluación, porque si no, no vamos a poder elaborar este tiempo. Cuando tú has tenido cercana la muerte, el sufrimiento, cuando te ha tocado vivir un hacinamiento muy grande, ese hacinamiento ha implicado a veces aumento de violencia, bueno, tienes que trabajarlo eso dentro de una estructura que esté fuera de tu hogar, que lo puedas trabajar en algún espacio.
y lo puedas trabajar desde el punto de vista de la salud mental. Y eso urge, es extremadamente importante el trabajarlo y de poder realizarlo dentro de la estructura escolar. Recuperar, sin lugar a dudas, lo segundo, la alimentación, pero recuperar también rápidamente la actividad física. Hace unas semanas atrás, en un encuentro que me tocó con otros países que me invitaron a comentar, yo decía que una de las medidas que yo tomaría es inmediatamente multiplicar las horas de actividad física dentro de la estructura escolar, disminuir algunas otras horas, pero aumentar las horas de actividad física, recreativa, el volver a establecer vínculo en el juego con los otros compañeros y compañeras, buscar alternativas que hagan mover mi cuerpo después de tanto tiempo de encierro. Esa segunda medida, conteniendo esta presión tan fuerte de los resultados académicos que tenemos hoy día en Chile, ¿no es cierto? Salió un dato que ya un 70% tenía mucho rezago escolar, que íbamos a aumentar también el abandono escolar, ¿no es cierto?, que iba a tener un aumento muy fuerte. Y bueno, y lo tercero se refiere a eso, que tengamos que salir como sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, y en conjunto con el Estado, a que cada niño y niña que se quede fuera del sistema escolar retorne al sistema escolar. Y eso tiene que ser una gran movilización continental. Cuando ocurrió el terremoto y el maremoto en Chile en 2010, una de las actividades que hizo América Solidaria en el Golfo de Arauco, en dos pequeñas caletas, Yico y Tubul, fue traer profesionales de Colombia para que se reinsertaran en la escuela los alumnos de enseñanza media que habían abandonado la enseñanza media. No importaba en ese momento tanto el rendimiento, por supuesto el rendimiento es importante, los aprendizajes, pero tú te puedes retrasar. Si te retrasas un año producto de una catástrofe, la mayor catástrofe es que te quedes fuera del sistema escolar, no que te retrases. Mucha gente se puede retrasar, ¿no es cierto?, en los aprendizajes, puede tener otro ritmo de aprendizaje. Lo importante es que retornes rápidamente a un espacio donde, además de los aprendizajes que te mide el Estado y en los cuales nos medimos en los rankings internacionales, están los otros aprendizajes que suelen ser más importantes todavía para adquirir mayores grados de libertad y de poder relacionarte con el resto de la sociedad. Entonces, el tercer elemento es el trabajar intensamente las organizaciones de la sociedad civil para que rápidamente niños, niñas, adolescentes retornen al sistema escolar y que ojalá en un plazo de no más allá de un año tengamos a la gran mayoría de aquellos que dejaron y abandonaron el sistema escolar producto de las mismas barreras que decía Gala, la conectividad, las tensiones familiares, las grandes dificultades, ¿no es cierto?, para poder tener aprendizajes significativos dentro del hogar vinculados a aquello que nos entrega la escuela. Bueno, esas adversidades las podamos superar, pero no exacerbando que tengamos que medir los conocimientos rápidamente, no caigamos en esa trampa. Esa trampa es muy peligrosa. Lo que requerimos hoy día es que esos niños, niñas y adolescentes sientan que el espacio escolar y la sociedad en general los vuelve a recobijar, les vuelve a dar un espacio de desarrollo, y los aprendizajes podrán tardar, podremos atrasarnos. Hoy día vivimos muchos años y el que nos atrasemos no significa tanto para nuestra inclusión en la sociedad y podemos buscar después los instrumentos para recuperar ese tiempo perdido. Pero el resto, que es nuestra salud mental, que es la posibilidad de incluirnos en la sociedad, es urgente. Y yo considero que estas tres medidas tenemos que colaborar mucho las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, Benito, con esto último que mencionabas. En Argentina estamos viendo proyecciones oscurísimas sobre el abandono escolar en particular, producto de estos meses de distanciamiento entre muchos chicos del sistema educativo en general, en particular de los hogares más vulnerables, que son los que tuvieron mayor alejamiento y mayor interrupción en ese sentido, y ahí totalmente de acuerdo en que es clave recuperar a la escuela más como ámbito de socialización que como ámbito de formación en una primera instancia. Obviamente va de la mano, pero creo que y ahí sí, sin ser experto obviamente en educación, pero es importante considerar el espectro quizás más amplio de habilidades que se adquieren en el sistema educativo, más allá de los aprendizajes quizás más delimitados en la currícula. Y ahí nada, es importantísimo refortalecer ese nexo entre el sistema educativo y las familias,
Y ahí yo creo que incluso la pandemia nos puede dejar algo bueno, ¿no? En términos del uso de las tecnologías y de cómo podemos potenciar de alguna manera esa socialización a través de la digitalización de algunos mecanismos, y incorporarlo de manera propositiva en algo que potencie al sistema educativo como tal, pero tampoco cerrarnos a eso, ¿no? De que hasta que no tenga la notebook último modelo, ese chico no va a poder tener escolaridad full. O sea, recordemos que los manuales siguen sirviendo muy bien para algunas cosas y que es posible también tener un mix de tecnologías, algunas más digitales que otras, para seguir potenciando la socialización en general y los aprendizajes también en particular, ¿no? Sí, ahí, Gala, me tocó hace unos días con un grupo de jóvenes voluntarios universitarios que están todos en clase online todavía, una consulta de parte de ellos donde veía yo un voluntariado urgente, apremiante en la salida de la pandemia. Y yo les decía que por el nivel, ¿no es cierto?, hoy día que tenemos de cantidad de jóvenes en el mundo universitario en Chile, en todas las ciudades se debería armar un muy buen contingente formado, capacitado, para salir a apoyar a muchos de estos alumnos que quedaron fuera del sistema escolar, porque van a haber territorios donde muchas de estas alumnas y alumnos no se conectaron nunca. Tenemos hoy día solamente una provincia donde la gran mayoría de las escuelas ya están abiertas, aquí una provincia del sur, Yanquihue, que ya han abierto sus escuelas, pero el resto no las han abierto. Y lo más probable es que en esa misma provincia van a haber muchas niñas y niños que no han regresado, porque solamente el 60% ha retornado y tienes un 40% que no ha retornado todavía de manera presencial en una sola provincia, no en una región, sino en una provincia. Entonces, yo creo que ahí es extremadamente importante, ojalá poder comenzar a preparar voluntariado juvenil, universitario, que nos ayude en esta tarea. Muchas y muchos, ¿no es cierto?, han hecho este trabajo antes, han hecho otros tipos de trabajo, tienen habilidades de voluntario para ser voluntario en nuestros países, pero debemos buscar un contingente de personas que pueda colaborar en esta tarea con el Estado. El Estado no va a ser capaz de llegar individualmente a cada una de estas personas, es muy complejo, porque además el Estado tiene también la complejidad de poder financiar lo que va a venir después, el gran endeudamiento en que vamos a quedar los países después de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces va a ser de alta complejidad el poder realizarlo. Y ahí yo creo que las organizaciones nuestras tienen una gran responsabilidad para eso. Totalmente, Benito, y creo que es importante ahí también tener en cuenta como los determinantes detrás de estas decisiones de no volver a la escuela, ¿no? De que puede haber una cuestión de alejamiento, de información, que puede ser resuelta como relativamente fácil, pero después hay cuestiones como mucho más duras, y acá antes de la pandemia lo que se veía en las investigaciones, por lo menos que se habían hecho en Argentina, es que el distanciamiento, sobre todo de adolescentes, a partir de los 13 años del sistema educativo, es muy distinto de lo que hay detrás de eso en varones que en mujeres. Claro. En varones era fundamentalmente pues salían a trabajar y a de alguna manera apoyar los ingresos de su grupo familiar. Mientras que cuando hablamos de mujeres era porque se quedaban cuidando a sus hermanos menores, se quedaban cuidando a sus abuelos o tenían hijos propios. Entonces también es importante entender como esta multidimensionalidad, ¿no?, en los problemas, que decir, bueno, en la medida en la que siga habiendo altos índices de pobreza, es altamente probable que ese chico, por más de que quiera volver a la escuela, necesite seguir saliendo a buscar a ver si consigue un peso para traer a su casa, o en la medida en la que no haya oferta de cuidados o que sigan estando cerrados los espacios de primera infancia, los jardines maternales, etcétera, toda la educación parvularia, es improbable que esa chica pueda volver al sistema educativo porque no tienen con quién dejar a sus hermanitos menores. Entonces, entender también la complejidad que tienen los problemas sociales en general y en particular también a la hora de abordar. Interesante eso, Gala. Espacio público, que justo hablamos antes de espacio público los dos, cuando hizo el estudio transversal en nuestros países acerca de los niños y jóvenes que no trabajaban ni estudiaban, de los que le llaman nini, ¿no es cierto? Señalaba que cuando se metía en el detalle de lo que ocurría en nuestros países, en Argentina, en Chile, en otros países más o menos similares, veía que una gran cantidad de aquellos que no asistían a la escuela o no trabajaban
eran mujeres que se quedaban en la casa cuidando a otros, o sea que sí estaban trabajando, ¿ya? No era que no estaban trabajando, sino que tenían una alta carga de trabajo porque se quedaban cuidando o una persona que estaba en situación de discapacidad, o una persona mayor, o hermanos menores, o los propios hijas o hijos que habían tenido, ¿no es cierto?, tempranamente. Claro, y eso hay que ver la manera de enfrentarlo. Una manera en pandemia yo creo que se demostró es que las personas pueden recibir mucho de su aprendizaje desde su domicilio, ¿ya? Unos voluntarios de América Solidaria en el sur de Chile hicieron programas también a través de las radios en los sectores rurales y entregaron contenido en las radios. Esto yo lo recuerdo hace muchos años atrás también con profesionales de América Solidaria en República Dominicana, en una zona que se llama San Juan de la Maguana, que para poder alfabetizar a adultos y que vayan avanzando en su nivel de escolaridad para terminar la básica, lo hacían a través de las radios y preparaban los programas a través de las radios. Y las personas en sus casas, después del horario laboral del campo, tenían 2 o 3 horas de clase con personas que le iban indicando a través de la radio lo que tenían que hacer, y una vez al mes les repartían los materiales para que pudiesen ir trabajando dentro de sus casas, que puede ser una alternativa, sobre todo para mujeres que se quedan en su domicilio cuidando a otros y que pueden disponer de tiempo para avanzar también en sus estudios. Y puede ser un aprendizaje en medio de la pandemia hoy día. Sí, ahí creo que es, nada, es importante tener como un menú bien amplio, ¿no? de opciones, de decir, bueno, ¿cómo podemos organizar estas tareas? Y es distinto también tener en cuenta como la particularidad de cada situación, pues por ahí una persona, una mujer que está cuidando a una persona con discapacidad que tiene cierto nivel de autonomía, aunque no sea una autonomía total, puede tranquilamente seguir algunos cursos, mientras que por ahí una mujer que está cuidando un bebé no pueda seguir eso. Entonces es necesario tener como un menú de opciones bien amplia y hacer dialogar la oferta de política pública con esta multiplicidad de necesidades bien diversa que existe en el territorio. Creo que hay una cuestión que por lo menos en Argentina tendemos a ver muy seguido, que se piensan las políticas públicas para resolver problemas como este de una manera como bastante monolítica, tendiendo a pensar en un único formato de familia que vive en una ciudad y que tiene determinado tipo de trabajo, cuando en realidad vamos al territorio y la diversidad es tan amplia que es importante tener como una mente mucho más abierta a la hora de pensar ese menú de soluciones, ¿no? que se les pueda brindar a una familia y que una familia pueda como armar el menú que mejor mache a sus necesidades, porque si no siempre es al revés, que las familias se terminan adaptando a la política pública, cuando en realidad las políticas públicas deberían ser un instrumento para mejorar la vida de la persona y no al revés, ¿no? Sí, ahora que tú hablabas y me acordaba que uno de los elementos que ha salido, y en uno de los diálogos que me tocó escuchar, no participar, era la comparación de la vacunación en Israel y en Chile. Porque como Chile va avanzando rápido, detrásito a Israel en la vacunación, y en Chile no se produjo la inflexión que se produjo en un momento en Israel con la vacunación. Y el argumento que daba uno de los especialistas que hablaba, que no sé si era Israel el que estaba hablando, pero era una de las personas que le había tocado evaluar esto, era el nivel de segregación y de hacinamiento que vivíamos en Chile comparado con Israel. Entonces decía que la dificultad de Chile y seguramente de nuestros países en general es que cuando la pandemia llegaba a sectores de mucha pobreza, ¿no es cierto?, de exclusión social, esos barrios, el impacto era más profundo por la realidad familiar que se está viviendo allí. Y ponía como ejemplo el abandono escolar, ponía como ejemplo los problemas de alimentación, ponía como ejemplo, ¿no es cierto?, los pequeños espacios donde vivían las familias, y que a pesar de la vacunación, tú no lograbas revertir la expansión del contagio producto de esta dificultad al construir una sociedad también desde el punto de vista de las viviendas, ¿no es cierto?, urbanístico tan desigual, que nos impide enfrentar las dificultades de manera más integrada. Hoy día en las discusiones que hemos tenido de los derechos, en uno de los seminarios que me tocó participar de la Unión Europea hoy en la mañana con los derechos, hablaba una especialista de Italia, y dijo una frase fuerte citando a uno de los padres del constitucionalismo italiano, que decía que en sociedades donde no había integración era imposible hablar de derechos, como la salud, la vivienda, la educación. Dura la frase, porque citaba esto porque el derecho supone que haya integración social, que haya cercanía social, porque no basta entregar bienes o servicios,
sino que hay que provocar que eso ocurra en un ambiente de integración. Y claro, nuestras sociedades estimularon mucho, bueno, por lo menos la nuestra en Chile y algunas de las que uno conoce cuando recorre el continente, esta exclusión, acentuaron esta exclusión de separarnos fuertemente por barrios, por territorios, causando un daño mayor, también para el ejercicio de derechos, cuando lo queremos, ¿no es cierto?, asegurar. Bueno, yo creo que la pandemia nos demostró el impacto de esa desigualdad. El 2019 salió un texto que me gusta mucho citar porque creo que uno de los textos que más claridad me ha mostrado sobre las desigualdades, de Wilkinson y Piquet, de dos personas del Reino Unido que vienen investigando hace tiempo los efectos de la desigualdad, y en ese texto, como algunos de ustedes me han escuchado, destinó un capítulo completo, estos autores destinaron un capítulo completo a los impactos de la desigualdad en la salud mental de las personas. Y yo lo he citado cuando me ha tocado hablar ahora con personas del área de la salud en Chile, y sobre los derechos a la salud, me tocó este sábado, porque digo, si no tomamos en consideración, ¿no es cierto?, esos determinantes que afectan tanto la salud y que están vinculados a esa desigualdad, es difícil poder modificar la realidad y plantear algo para modificar la realidad. Entonces, yo creo que la pandemia también nos enrostra esto, que con desigualdad es mucho más difícil enfrentar una pandemia. Totalmente, y que se amplían también esas desigualdades preexistentes de una manera mucho más rápida en sociedades más desiguales que en otras, que no. Me encantó la frase esa que decías de Italia, porque quizás aterriza, aterriza una noción que desde la teoría de los derechos está muy clara, ¿no? Que es esta indivisibilidad en los derechos, de que si te falta uno, no puedes decir que tenés derechos, sino que tenés tus derechos vulnerados. Y es eso, ¿no? Es como yendo muy al artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos de todos nacemos iguales en dignidad y en derechos, y es muy claramente una vulneración de manera muy concreta a cómo brindamos esa mirada como más holística hacia lo que es una persona y lo que merece una persona en términos de dignidad, y luego en términos de derecho, ¿no? Entonces me encantó, y creo que es una lente fantástica para mirar los desafíos que hoy tenemos y cómo podemos eventualmente resolverlos. Una de las cosas que me impactó durante la pandemia también, y que se vincula a cómo la enfrentamos los países, la incapacidad que tuvimos los países de Sudamérica de enfrentarla en conjunto. Yo miraba los esfuerzos tremendos de Europa, algunos países se descolgaron, pero la gran mayoría de los países se esforzó para que el proceso, por ejemplo, de vacunación fuese un proceso más o menos igualitario, independiente de la fortaleza de un país u otro. Y aquí nos costó tanto eso. Chile se aceleró, ¿no es cierto?, logró comprar las vacunas, pero al lado Perú tenía grandes dificultades, tuvo grandes dificultades para contar con los ventiladores, ¿no es cierto? Bolivia lo mismo, bueno, y el resto de los países, Ecuador, con un retraso muy grande, ¿no es cierto?, en la vacunación. Y decía que incluye que no logramos utilizar los instrumentos que hemos ido creando para enfrentar juntos esto que se nos venía, inclusive en relación a la pobreza infantil. Hemos sufrido en Chile, ¿no es cierto?, ustedes han visto, y aquellas personas que somos contrarias a esa política, la expulsión de personas que han llegado en medio de la pandemia a Chile desde un país lejano en Sudamérica, que es Venezuela. Les ha tocado recorrer varios países hasta llegar, ¿no es cierto?, por el norte, ingresar a Chile por pasos no habilitados, y después son expulsados de nuestro país, ¿ya? Y hemos tenido ahí una pugna, ¿no es cierto?, muchos de nosotros con el Estado por ese abuso. Y yo digo, ¿cómo no logramos ponernos de acuerdo? No logramos ponernos de acuerdo en las cuotas migratorias, frente a la crisis, ¿no es cierto?, que estaba viviendo Venezuela. Nos podríamos haber sentado y nos podríamos haber puesto de acuerdo para que Colombia no cargara con todo el peso de la migración, sino que cada país repartiera un poco ese peso para que las personas que forzosamente se debían migrar, ¿no es cierto?, con sus familias, fuesen acogidas en países de manera equilibrada.
Y yo creo que eso también ha afectado derechos del niño, niña y adolescente en este tiempo, en este duro tiempo. Sí, seguro. Le quería, bueno, primero agradecerles un montón, muy, muy interesante, y dar estos minutitos que quedan, tanto Benito como Gala tienen otro compromiso, Gala a las 5, Benito a las 4, hora Chile, y no sé si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta o alguna reflexión acerca de lo que venimos conversando. Creo que el espacio ha sido súper rico y por lo menos creo que nos ha hecho reflexionar bastante sobre nuestro rol, no solamente como muchos parte de una organización social, sino también desde nuestro rol como ciudadanas y ciudadanos. Así que dejo acá unos minutitos si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, si alguien se anima, o alguna reflexión también, algo que les haya pasado con... Yo quiero aprovechar a hacerle una pregunta a Benito mientras alguien se anima a romper el hielo, ya que rompes el hielo, dale. Sí, que es, o sea, desde este lado de la cordillera estamos mirando con mucha atención lo que está pasando en Chile, sobre todo por la Asamblea Constituyente, y te quería preguntar cómo crees que puede llegar a entrar este tema como más transversal de las desigualdades y en particular de cómo afecta a las infancias en ese debate de formar la nueva Constitución. ¿Sí crees que puede llegar a entrar? Bueno, la composición de la convención, como ustedes saben, somos 155 personas, elegidas todas democráticamente, no nadie designado por el Parlamento ni por otra instancia, y además con la inclusión de escaños reservados para los pueblos originarios que fueron votados por los pueblos originarios, 17 escaños reservados para los pueblos originarios. Y además, ¿no es cierto?, se logró algo que fue bien discutido y bien trabajado más por muchas constitucionalistas, se logró tener una convención paritaria, ¿ya? Entonces, que está equilibrada entre hombres y mujeres. Lo digo esto porque la riqueza de lo que hay en la convención, yo creo que representa, no totalmente, pero en parte lo que ocurre en Chile. Por supuesto, todavía hay una cierta desigualdad en la composición, pero como fue democrática y se permitió que los y las independientes pudiésemos postular en listas, al final nadie tiene el veto, nadie tiene un tercio. Habemos, ¿no es cierto?, 48 independientes, que nos fuimos como independientes dentro de listas de partidos, pero si uno suma a los independientes, a aquellos que fueron en listas de partido, al final somos más de la mitad de la convención, ¿ya? Entonces, y son muchos y muchas personas que viven en distintos mundos que tienen que enriquecer lo que allí ocurre. Entonces, yo por lo menos tengo una gran esperanza en relación a lo que va a suceder en la convención para enfrentar esta desigualdad que arrastramos, particularmente en el caso de Chile, por un cambio muy brusco que hubo en el rol del Estado. Para los que no conocen la Constitución chilena es fruto del cambio de un modelo económico realizado en 1976 en Chile, que mucha gente aplaude, ¿no es cierto? He leído hartos artículos, inclusive argentinos, que dicen que Chile se arruinó, que Chile ahora está a la deriva, porque ya no sigue siendo la estrella, ¿no es cierto?, de Sudamérica. Yo digo, sí, la estrella que se vendía para afuera, pero que el interior tenía una alta desigualdad. Y esa alta desigualdad es un talón de Aquiles, ¿no es cierto? Porque en el fondo es una gran fragilidad para darle fortaleza a un desarrollo integral. Y eso era fruto de un Estado que se achicó, que fue perdiendo su rol protagónico en la conducción de las políticas públicas, particularmente de educación, pero también en salud, en previsión y en otros. Y en educación, piensen ustedes que más o menos el 80% de la educación chilena estaba bajo la mano del Estado antes de esta constitución. Hoy día solamente el 30%. Y el 70% está en manos de privados, de particulares subvencionados, que pueden estar un poco regulados por el Estado por las últimas reformas que tuvimos, pero no tanto. Entonces, el gran cambio que va a ocurrir en la Constitución es el rol del Estado. El Estado tiene que colaborar para que se cumpla ese primer principio que decía Gala, ¿no es cierto?, de que nacemos iguales, porque la verdad es que no nacemos iguales, nacemos muy desiguales.
Unos nacen muy privados de libertad y otros con grandes oportunidades y privilegios para poder desarrollar sus capacidades. Entonces, es el Estado al que le corresponde, no al mercado, el que esas oportunidades de desarrollo, esos derechos de las personas que salvaguardan la dignidad, sean efectivamente garantizados, ¿ya? Y eso, yo creo que el grueso de las personas que estamos en la convención, en las conversaciones ya que hemos tenido en los medios de comunicación o de manera personal o grupal, lo tenemos claro, ¿ya? Entonces, eso va a ser un gran avance, yo creo, para Chile. Y en relación a la infancia, tú sabes que Chile es un país que no ha logrado garantizar los derechos de la infancia a través de una legislación. Todavía está esa ley de garantías frenada en el Senado, después de 30 años de haber firmado la convención. Y bueno, yo soy partidario, como muchas y muchos de los que quedamos elegidos, de por lo menos poner 3 titulares de derecho en la nueva Constitución, que son los niños, niñas y adolescentes, y que como tenemos firmada una convención, que lo que está firmado en la convención quede en la Constitución de manera sintética, ¿no es cierto?, lo esencial, y que después respetemos los tratados internacionales en relación a las personas mayores y a las personas en situación de discapacidad que Chile también tiene firmado, que son vinculantes, pero que Chile no los ha transformado en ley. Entonces, que también queden como titulares de derecho personas mayores y personas en situación de discapacidad, reconociendo solo los tratados internacionales, no inventando nada nuevo. Chile ya lo firmó y lo firmó hace tiempo, ¿ya? Entonces, yo creo que allí vamos pudiendo también incluir a niños y niñas, y no solo haciendo reformas cosméticas a los servicios o generando, ¿no es cierto?, una defensoría de la niñez, sin tener un paraguas que asegure el respeto a esos derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no hemos podido tener ese paraguas. Gracias, Benito. A ver, acá, Mana, tenías una pregunta. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias a ambos. Quería preguntarte, Benito, mencionabas la importancia del deporte como canalizador de ansiedades y promotor de salud mental. Te quería preguntar qué mirada tenías dentro de lo que es también la cultura sobre el arte en su rol de también especialmente vinculado a la restitución de la pertenencia, de las identidades, ¿no? Con sus lenguajes claro, simbólicos. Bueno, yo me refería a Mana, claro, no dije el arte, pues yo fui deportista, entonces puse un acento sobre el deporte, pero son todas las otras actividades que son físicas y que en el pasado se llamaban espiritual, ¿no es cierto?, que te llevan a la creatividad, a poder desatar tu riqueza también interior a través del arte, ¿no es cierto?, de todas las artes. Y yo creo que hay que poner un acento. En Chile tuvimos una perversión cuando ampliamos la jornada escolar. Se nos convenció que cuando tú ampliabas todo el día la jornada escolar, lo que ampliaba el Estado iba a ser para lo que tú señalas, para deporte y arte, para otras que no fuesen lo típico, ¿no es cierto?, que era lenguaje y matemática. Y lo que ocurrió es que en la loca carrera de la excelencia de académica, ¿no es cierto?, y en la competencia entre los distintos establecimientos educacionales, los establecimientos educacionales tomaron esas horas extras que son generalmente en la tarde, ¿no es cierto?, después de almuerzo en la jornada escolar, las tomaron para reforzar lenguaje y matemática o ciencias. Y no permitieron generar esas otras actividades que te permiten efectivamente también aprender mejor lenguaje y matemática o las otras ciencias. Yo fui deportista y mi mejor periodo de rendimiento escolar fue entre finales de la básica y toda la media, y hacía mucho deporte y destinaba muchas horas al deporte. Y tuve un salto en el aprendizaje que no había tenido nunca durante todo mi periodo en la básica, porque seguramente esas habilidades que uno tiene en el arte, ¿no es cierto?, deportiva, cuando tú las expandes, bueno, también se expanden las oportunidades de aprendizaje en los otros ámbitos, se extienden, se generalizan. Y claro, en la salida de la pandemia, yo soy partidario de utilizar esas áreas más fuertemente que las otras. Esto es una tensión en Chile, porque la obsesión por los rankings y por los rankings internacionales es demoledora, ya por los aprendizajes, y se dice que las personas quedan fuera del desarrollo, y yo digo, bueno, pero hay personas que andan tristes y supone que están dentro del desarrollo, que están deprimidas dopándose todos los días y que supone que están dentro del desarrollo. Como dijo un amigo español,
cuando vino hace 20 años a Chile, en cada esquina hay una farmacia y en mi país hay un café. ¿Ya? O sea, necesitamos tanto, tenemos tanta dependencia ante la tensión y esa ansiedad de estatus que nos apremia tanto, que al final terminamos enfermos y tenemos que doparnos. Entonces, yo creo que para evitar eso, tú tienes que expandir otros ámbitos de la existencia humana, que están vinculados, así como los derechos están vinculados, estos ámbitos también están vinculados con esa misma humanidad. Gracias, Benito. Bueno, y ahora sí, la última, Javi de Uruguay, que tenía una última pregunta. Ya vamos a ir cerrando con esta pregunta porque, bueno, nos quedamos sin... Gracias, Flor, pero creo que Seba tenía también, había levantado la mano hoy, ¿no? Bueno. Aprovecho para saludarlos, Gala, un besote grande, Benito, te felicito en persona, que no haya tenido oportunidad de hacerlo. Nada, quizás compartir una reflexión que he escuchado, quizás es para Benito la pregunta. Acá en Uruguay, como creo que en todos los países, estamos siguiendo lo que está pasando en Chile muy de cerca. Y se está dando un debate muy interesante sobre hasta dónde estos procesos de reforma constitucionales son herramientas eficaces realmente para revertir o frenar estructuras de desigualdad, ¿no? O sea, quizás es un debate muy para constitucionalistas o para juristas, pero que en el fondo, acá en Uruguay, algunos vienen planteando el tema de una reforma constitucional, y de alguna manera se plantea cómo el cambio de la Constitución puede ser un fetiche, no puede ser una mera acción retórica, creyendo en el poder mágico de las leyes, cuando hay estructuras de desigualdad que están tremendamente enraizadas, y sobre todo que desde la redacción de las constituciones es muy fácil recoger las sensibilidades de estos tiempos, del momento, y ponernos al día, pero hacemos como que todo cambia, pero después pocas cosas cambian, ¿no? Entonces, entiendo en lo que recién decías, Benito, que hay de alguna manera sale un dato fuerte para el Estado. Creo que hay una respuesta interesante en lo que decías recién. Creo que por ahí puede haber como una manera de mirarlo, pero a veces me pregunto hasta dónde todo esto nos genera también un montón de expectativas que también hay que poderlas manejar después, porque al día siguiente que se apruebe la Constitución seguimos siendo los mismos, y cómo después convertir eso en estructuras más igualitarias, donde nos podamos reconocer como iguales. Esa reflexión nomás. Sí, muchas gracias. Es la reflexión que hacemos en Chile también, pero para los constitucionalistas la respuesta es que lo que es Chile hoy, en parte importante, es lo que fue su Constitución. Y la Constitución lo que hizo fue exacerbar el individualismo. Decir que donde no actuaba el mercado iba a actuar el Estado, porque había que dejar solo actuar al mercado. Entonces tienes una sociedad altamente desigual, producto de que el mercado no sabe hacer lo que sí sabe hacer la política social, que es tratar de igualar esas oportunidades, porque parte de una comprensión de los derechos similares para todas las personas. El mercado no. El mercado le da al que tiene poco, poco, y al que tiene mucho, mucho. Y eso no es un problema del mercado, es que tú dejaste entrar al mercado en un espacio donde no debería haber entrado. El padre del modelo liberal, no neoliberal, que era Milton Friedman, pero Adam Smith decía que el mercado no tenía que entrar a muchos ámbitos, y entre esos ponía la educación y la salud, porque decía, si entraba el mercado allí, iba a generar mayores desigualdades. Entonces, los constitucionalistas y las constitucionalistas tienen una hipocresía con minúscula que suelen repetir en todos los diálogos en los cuales me ha tocado también con los extranjeros, y que suelen decir que las constituciones son como casi asépticas, y que no son programas de gobierno, y muchos lo repiten acá en Chile. Bueno, les pongo el ejemplo de Chile. La Constitución chilena es un programa de gobierno de la dictadura. Las reformas neoliberales de Chile parten en el 76, y la Constitución del 80 lo que toma son las reformas neoliberales. Y pueden haber aspectos buenos de esa reforma, aspectos malos, pero esa es la verdad, pues. Salió de un programa de gobierno. Y lo que hizo fue poner en la Constitución un programa de gobierno. El Estado chico y el mercado grande. Libertad absoluta para que se metan el mercado en las pensiones de las personas, se meta en la educación, en la salud, y haga pedazos la política de vivienda chilena. ¿Ya? La haga pedazos, al final. Que el BID la aplaude, ¿no es cierto? Y el profesor de Javier, que me tocó estar con él en un encuentro en el BID, el profesor de Texas, ¿no es cierto? Le demostramos a las personas del BID que era un absurdo que pusieran de ejemplo la política habitacional chilena,
Si la política habitacional chilena lo que había generado es un destrozar la cohesión social, un hacer pedazos la convivencia, un abandonar a una gran cantidad de personas en guetos, algo que ya se había visto en Francia, ¿no es cierto?, y en muchos de los estados de Estados Unidos, que había causado grandes desastres y que tuvieron que revertirlo con gigantescas inversiones en varios de los estados de Estados Unidos y en varios países del mundo, particularmente, ¿no es cierto?, en Francia. Entonces las constituciones sí son reflejo de un programa de gobierno, una ideología, sí son reflejo de un tiempo. Y como decía Thomas Jefferson, ¿no es cierto?, que lo escuché el otro día citado por uno de los constitucionalistas, las constituciones son hijas de su época. Las constituciones tienen que responder a una época y tienen que responder a sueños de personas, ¿no es cierto?, de esa época que desean cambios. Esta constitución tiene que responder no a Benito Baranda, que también es constitucionalista y que va a colaborar, pero tiene que responder a una generación de jóvenes en Chile que se levantó el 2008, se levantó el 2011 para modificar la realidad, que venían de la desnutrición y que a finales de la década de los 90 ya no tuvieron desnutrición. Entonces no exigieron comida, lo que exigieron fue tener oportunidades educacionales similares y poder desarrollarse, ¿no es cierto?, cognitivamente igual que el resto y no ser oprimidos por el resto, porque otros tenían mayores conocimientos, recursos, ¿no es cierto?, y poder. Bueno, ese cambio es el cambio civilizado que estamos viviendo ahora. No es una revolución armada para matarnos entre nosotros, ni para quemar, ¿no es cierto?, nuestras casas, sino que es una manera en que acordamos como sociedad, en medio de una gran fragilidad, el construir un nuevo pacto social. Y ese pacto responde a una generación que ya no concibe la pobreza como fruto de la flojera de la gente o de los vicios de las personas. Esta nueva generación considera la pobreza como una injusticia social, como falta de oportunidades y particularmente como falta de oportunidades educacionales. Entonces, yo creo que los constitucionalistas que les encanta ponerle esos nombres, ¿no es cierto?, que la constitución no va a resolver nada, yo digo, sí, en lo inmediato no va a resolver nada, pero va a dar un marco de vida que en 10 años, en 20 años va a cambiar la realidad. Y así han hecho nuestras constituciones, porque al final aquellos que nos tratan de convencer de que la constitución no es tan importante son los mismos que han construido las constituciones con las cuales han ostentado el poder que tienen y han sostenido ese poder durante este tiempo. Entonces, que no nos vengan a mentir, que los intelectuales no sean serviles a aquellos que tienen el poder, ¿ya? Los intelectuales deben entender que las modificaciones de la realidad responden a sueños y ambiciones de generaciones. Y lo más probable es que muchos de los que hablan eso en Uruguay, como lo hablan en Chile, no comparten lo que está moviéndose de las nuevas generaciones en nuestros países. O le temen o se dan cuenta que su propio poder ya tambalea. Entonces, yo creo que ese es el gran cambio. El cambio de una constitución al final termina siendo un cambio y una redistribución del poder, ¿ya? Y claro, y te repiten esa frase maldita que dicen cambiar todo para que no cambie nada. Bueno, en Chile cambió la constitución en la dictadura y cambió todo, ¿ya? O sea, cambió todo. Ese es el ejemplo. ¿Para qué nos destruyeron la salud, nos destruyeron la educación, mercantilizaron las pensiones? Entonces, ¿para qué no vayamos más lejos? O sea, causó un daño al final, ¿no es cierto?, en el cuidado de la dignidad de las personas, particularmente de aquellos que viven con mayor exclusión social y en situaciones de pobreza. Y yo creo que ahí es el núcleo. No conozco la realidad de la constitución uruguaya, pero por lo menos en el caso de Chile, esto ya era desde hace 15 años quienes trabajamos en lo que hoy día, ¿no es cierto?, ha sido bautizado como Plaza Dignidad, que antiguamente se llamaba Plaza Baquedano, Italia. En ese epicentro, bueno, presenciamos cuántas manifestaciones. Ustedes recordarán algunos que en una de las manifestaciones grandes que se vio en Chile el 18 de agosto del 2011, el Día del Padre Hurtado, nevaba en el último piso de la torre telefónica, estábamos con los embajadores de los países y abajo llovía chuzo. Y estaban abajo 100.000 jóvenes con paraguas pasando la lluvia y fue la mayor manifestación de jóvenes universitarios en medio de una lluvia torrencial. Bueno, muchos de esos jóvenes universitarios hoy día son parte de las nuevas capas políticas que están renovando la política de Chile. A algunos les gustan, a otros no, pero bueno, son las personas que quieren tener un país distinto. Y yo, por lo menos que tengo 62 años, los quiero acompañar. Gracias, Benito. Bueno, había una última pregunta, por ahí acá Mana me dice si se puede recibir después, pero un poco, Gala, era para vos de cómo trabajan entre las distintas instituciones que hacen investigación sobre bueno, había acá nombrada la UCA, bueno, ustedes es de CIPEC, si trabajan de manera coordinada,
cómo se labura. Sí, totalmente. CIPEC siempre tiene la vocación como de sumar a otros esfuerzos y no hacer fundacionalismo, ¿no? y tratar de complementarnos o buscar sinergias en lugar de superponernos. Trabajamos muchísimo con todo el sistema de Naciones Unidas en Argentina, con las distintas agencias, en particular con UNICEF, que son socios estratégicos para la institución, con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y también somos socios fundadores de CIPEC de Infancia en Deuda, que es una red de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de la infancia. Con cada una de estas instituciones, y hay un montón más que no estoy mencionando, tenemos en los casos de máxima proyectos o iniciativas conjuntas, y en los casos de mínima un diálogo fluido y nos mantenemos al tanto de las actividades para buscar sinergias, pero está creo que en el ADN de CIPEC buscar estos espacios de co-creación, le llamamos, de poner todos en pos del mismo objetivo y ir compartiendo, ir sumando esfuerzos. Bueno, muchas gracias, Gala. Bueno, ahora sí, Benito tiene que casi correr, desconectarse rápido. Les agradezco muchísimo, Gala, Benito. Chao, Gala. Súper interesante. Muchas gracias a todos por participar. Y bueno, y creo que viene la próxima semana, creo que es el próximo conversatorio, así que ahí los esperamos a todas y a todos. Gracias. Chao, Muchísimas gracias a ustedes. Un beso. Chao, gracias. Que estén bien.